Está integrado por presidente, maestro Gerardo Daniel Mora Hernández, secretario, maestra Rosa Ortiz Paz, vocal, doctor Milton Corso Estrada. Nos acompaña el suplente, el maestro Carlos Mario Gómez Jiménez. Vamos a proceder. Buenas tardes, maestros, amigos. El día de hoy voy a presentar mi documento excepcional que lleva como nombre el taller de periodismo histórico como estrategia didáctica en la enseñanza de la historia de México. Dicha estrategia la apliqué en la Escuela Secundaria Diurna número 85, República de Francia, la cual se encuentra ubicada en la avenida Oceanía y la avenida 567, Colonia San Juan de Aragón, delegación Gustavo Amadero. El transporte más cercano es el Metro Deportivo Oceanía de la línea B de la red de transporte colectivo. Dentro de sus de transporte colectivo, algunos de los alumnos que estudian en esta secundaria viven en colonias cercanas, lo que les permite llegar al plantel caminando, pero también hay un número de alumnos que llegan de Nezahualcóyotl, de Ciudad Azteca, de Tecámac. Por lo tanto, hay diversidad en los lugares de procedencia del alumnado. Contexto interno. El contexto interno. La Escuela Secundaria Diurna número 85 es considerada una de las secundarias de más prestigio de la zona escolar. Ya que tiene instalaciones muy amplias, cuenta con 20 aulas con capacidad de 30 alumnos, cuenta con 9 talleres, 5 patios de básquetbol, 2 de voleibol, 2 gimnasios y cuenta con 5 laboratorios. Por lo tanto, los alumnos cuentan con diferentes espacios para poder desarrollarse dentro de la institución educativa. Dentro de la institución educativa. La matrícula escolar de la escuela secundaria son alumnos que tienen antecedentes de buen promedio, de buen historial académico. El nivel económico y cultural es medio alto. Esto se encuentra estrechamente relacionado a que muchos de estos niños provienen de familias de profesionistas o bien de padres que cuentan con los recursos para solventar sus gastos económicos. Muy bien, ahora voy a hablar de mi tutor, la maestra Juana Pineda Sandoval. Ella cuenta con una preparación académica en la licenciatura de Historia. Es egresada de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros y posee los conocimientos suficientes para poder impartir su asignatura, además de que cuenta con una amplia experiencia en el ámbito educativo. El diagnóstico de los grupos. Para realizar el diagnóstico de mis grupos, empleé la matriz de aprendizaje, la cual me permitió determinar qué grupo, qué tipo de alumno predominaba a partir de la clasificación de 4 tipos de estudiantes. El primero es el tipo de estudiante ordenado autónomo, el cual se va a caracterizar porque tiene hábitos de estudio, tiene habilidades y conocimientos suficientes y se preocupa por su aprendizaje. El segundo tipo de alumno es el activo y se va a caracterizar porque
conocimientos se van a enfocar, son ajenos al aprendizaje escolar y a veces suelen ponerse rebeldes si el docente se interpone en sus intereses. El siguiente tipo de alumno es el pasivo y este se caracteriza porque va a necesitar la guía y los estímulos del docente para poder realizar sus actividades y tareas escolares. Por último, encontramos al tipo de alumno desordenado y este se va a caracterizar por su mala conducta que va a interferir en su proceso de aprendizaje y por lo tanto sus conocimientos van a ser escasos. Ahora, a partir de lo mencionado, clasifiqué a mis grupos. El grupo tercero A lo diagnostiqué como un grupo pasivo. Este grupo en un inicio se encontraba dividido. Había ciertas diferencias porque los alumnos competían por quién tenía buena calificación o buen promedio y no sabían trabajar de manera colaborativa. Posteriormente, a través de mi propuesta y de mis estrategias empleadas, ellos poco a poco empezaron a trabajar en equipo hacia un fin común, como fue las actividades que posteriormente voy a presentar. El grupo tercero C, el cual lo clasifiqué como pasivos ordenados. Este grupo se caracterizaba porque realmente se interesaba en aprender historia, no nada más por pasar la materia. Eran alumnos muy participativos que aportaban y realmente era un grupo excelente. Sin embargo, aquí se encontraba un alumno de nombre Diego, el cual debo reconocer que en un principio me costó mucho trabajo decidir diagnosticarlo, qué tipo de alumno era, porque cumplía con tareas, tenía conocimientos, pero cuando estábamos en la clase, a veces decía, eso ya me lo sé, mejor enséñenos otra cosa. Y esto de alguna forma hacía que sus compañeros se cohibieran en el momento de participar. Pero mediante la matriz de aprendizaje, Diego, por medio de la contratación y asimismo, él fue cambiando y fue participando dentro de la dinámica del grupo. Y por último tengo el grupo tercero D, el cual clasifiqué como pasivos. Este grupo era tenía falta de reglas, eran muy dispersos, algunos de ellos presentaban riesgo de reprobación. Sin embargo, eran alumnos que cuando se les dirigía, cumplían con las actividades. Entonces, en este aspecto, al gestionar la dinámica dentro del grupo, permitió que ellos permitieran guiarse y aprender. Al inicio de mi propuesta, trabajé con los alumnos, los organizadores gráficos. En la primera y la segunda jornada trabajé el nivel básico de conocimiento. Posteriormente trabajé la tercera y la cuarta jornada el nivel intermedio de ejercitación. Y por último trabajé el nivel avanzado, que fue la aplicación. Los organizadores gráficos permitieron a los alumnos dar un tratamiento diferente a la información, porque ellos estaban acostumbrados al dictado, a realizar copias, y entonces se perdía la intención de la información. Posteriormente, dichas habilidades de lectoescritura, aquí en los organizadores gráficos, se iban a ver reflejadas en la redacción de notas periodísticas. Las jornadas de práctica, aplicación de las inteligencias móviles.
El uso de las inteligencias múltiples como una estrategia de primer acercamiento hacia el modelo de educación histórica rompió en los alumnos la percepción que ellos tenían sobre la asignatura de historia, que era aburrida, que no tenía ningún sentido y ninguna utilidad para ellos. Algunos de los productos elaborados en las inteligencias múltiples fue códices prehispánicos, herbolarios, carabelas, chinampas, elaboración de mapas geográficos y de biomas. De esta forma, los alumnos se dieron cuenta que se podía aprender historia de una forma lúdica y al mismo tiempo divertida. Tercera jornada, reseña de un museo histórico. En esta jornada se implementó la realización de un museo histórico, en la cual los alumnos serían los que elaborarían las piezas que se presentarían. Esto permitió que los alumnos fortalecieran sus habilidades en la búsqueda de información, en la redacción de las cédulas y al mismo tiempo que ejercitaran la comunicación oral al ser guías de museo. Algunas de las réplicas y piezas que realizaron fue bustos de personajes históricos del movimiento de la independencia como Miguel Hidalgo, José María Morelos Pavón, la bandera del ejército trigarante, el acta de independencia del Imperio Mexicano, el estandarte de Hidalgo, así como piezas de modelaje. Rescatamos el museo histórico porque los alumnos se dieron cuenta la importancia que tienen las fuentes históricas para un periodista, porque no se puede hablar de un hecho histórico si no hay fuentes que comprueben que realmente eso sucedió. Propuesta: el taller de periodismo histórico. En primera instancia, ¿qué es el periodismo histórico? El periodismo histórico es un relato verificado de los hechos del pasado. Y acuñando la frase del periodista Jorge Reverte, menciona: el periodismo es contar historias. Y si la actualidad no nos proporciona suficientes, podemos bucear en el pasado y rescatar tantas como nuestro tiempo y esfuerzo nos lo permiten. Los relatos, sean del pasado o del presente, aportarán lo que busca el lector: conocimiento y entretenimiento. Entonces, ¿qué es el taller de periodismo histórico? Es una estrategia didáctica que permite que los alumnos interactúen y aprendan historia de una manera distinta y dinámica. Aplicación de la propuesta. Taller de periodismo histórico. A estas alturas, los alumnos ya eran capaces de poder aplicar aquellas habilidades de lectoescritura, de manejo de la información realizadas en las jornadas anteriores a partir de los organizadores gráficos, para que ellos pudieran ahora sí realizar textos periodísticos. Para lograr dicho objetivo, les expliqué cuáles eran los géneros periodísticos, cuál era la estructura de una nota periodística, para que posteriormente ellos la realizaran. Los textos periodísticos en los que ellos se realizaron fueron la elaboración de noticias, reportajes, columnas, entrevistas e editoriales. Aquí un ejemplo de algunas de estas notas que los alumnos elaboraron. Asimismo, elaboraron primeras planas, periódicos, revistas, en las que el alumno puso en juego su creatividad en colocar un nombre atractivo a su periódico, elegir qué material iba a utilizar, hacia qué sector de la sociedad iba a estar enfocado. Y aquí tengo el ejemplo de un niño
que era desordenado, pero que poco a poco él, a partir de estas estrategias, lo que él fue haciendo es que fue modificando la forma de trabajar. Por ejemplo, él solito hizo esta primera plana, que es El despertador, el pueblo rebelde. Y a pesar de que me lo entregó a destiempo, yo pues aprecié que él pues se diera el tiempo y realmente pues se sintiera comprometido en el taller. Noticiero histórico. En este apartado y como parte del taller, los alumnos realizaron la creación de corridos revolucionarios, ya que los corridos fungían como noticieros del campo para informar a las personas sobre los acontecimientos y sobre las situaciones que atravesaba el país. Entonces, el corrido como medio de comunicación era oportuno para poder informar. Los alumnos realizaron corridos y para ello necesitaron consultar fuentes de información, elegir a qué personaje de la revolución, a qué caudillo ellos iban a redactar su corrido. Esto implicó que buscaran su biografía, fuentes documentales y posteriormente ellos presentaron sus corridos ante sus compañeros. No solamente los cantaron, sino que también los musicalizaron y algunos trajeron su guitarra para darle una mayor formalidad y presentación a su trabajo. Algunos de los corridos que ellos realizaron a los caudillos de la Revolución fue a Emiliano Zapata, a Venustiano Carranza, Francisco I. Madero, Felipe Ángeles, entre otros. El noticiero histórico, a partir del corrido, permitió que los alumnos asumieran una labor periodística, al ser ellos quienes elaboraran un noticiero rural en el cual ellos, por medio de estas habilidades, pudieran hacer un uso correcto de este recurso para poder informar y conocer al mismo tiempo sobre la época revolucionaria. La caricatura periodística. Durante mi última jornada de práctica docente, los alumnos elaboraron caricaturas, las cuales se tomaron como un género de crítica, ya que las caricaturas no solamente es algo artístico, sino que también es un periodismo de crítica. Es un nivel en el cual ellos no solamente tienen que ahora entender la información, sino que la tienen que comprender para poder plasmar a través del dibujo una caricatura en donde se refleje la sátira, la ironía y cómo, en este caso, cómo es que los presidentes llevaron a cabo su mandato político. Aquí vemos algunos ejemplos en los que se encuentra Vicente Fox, Felipe Calderón, Salinas de Gortari, Portillo, y aquí vemos cómo es que ellos, poco a poco fueron avanzando hasta concluir y concretar en este trabajo. Conclusiones. A partir del taller del periodismo histórico, los alumnos comprendieron la relevancia que tienen nuestros actos en el acontecer histórico, dado que al manipular las diferentes fuentes históricas y el redactar textos periodísticos, los concientizó de que nosotros formamos parte del proceso histórico. Y para esto, toda acción que nosotros realicemos se verá reflejada en un futuro.
Siguiente, desarrollaron habilidades comunicativas para el manejo de la información. Esto fue a lo largo de mi propuesta, dado que ellos en un inicio tenían que identificar las ideas principales, las ideas secundarias, los personajes, darle un orden y una cronología y un sentido a la información, y posteriormente que ellos empezaran a buscar diferentes fuentes de información para poder realizar las diferentes actividades. Siguiente, comprendieron la relevancia del periodismo histórico, ya que se dieron cuenta que el periódico es una fuente histórica enriquecedora que los lleva hacia el pasado y que forma una conciencia. Y por último, las estrategias y recursos empleados en el taller de periodismo histórico rompen con el modelo tradicionalista de la enseñanza de la historia, en la cual ellos, a través de un saber, posteriormente llevándolo a cabo en la realización de productos, ellos son capaces de darse cuenta que aprender historia es algo más allá que una enseñanza tradicionalista por medio de resúmenes o de cuestionarios. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Apagan por favor el cañón y prenden la luz. Le vamos a pedir al doctor Milton Corso que nos haga favor de iniciar el